paso a Jessica Matus y Patricia Peña, ambas representantes de Internet Society Capítulo Chile. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Matus y Patricia Peña. Yo soy abogada especialista en Derecho y Tecnología y la presidenta de Internet Society Capítulo Chile. Y Patricia Peña, académica también de la Universidad de Chile y parte del directorio de Internet Society. Venimos a conversar un poco sobre los derechos digitales de la nueva Constitución y la democratización y la inclusión digital, de la inclusión social digital. ¿Puede ser la siguiente? Un poco de contexto, Internet Society es una organización global que data del año 92 a nivel mundial y promovemos en todo el mundo el avance y la disponibilidad de las tecnologías y aplicaciones asociadas a Internet y facilitamos además que una diversidad de personas y organizaciones puedan cooperar e innovar en las prácticas utilizando protocolos estandarizados. Las acciones que ISOC en el mundo y en Latinoamérica ha realizado es ser un centro de intercambio mundial de información sobre Internet y la educación, funcionar como una especie de facilitador y coordinador de iniciativas de Internet y desarrollar programas internacionales de entrenamiento para países en desarrollo. Antes de nosotros, también en Latinoamérica se crearon otros capítulos de Internet Society en Argentina desde el año 95, por ejemplo, o Brasil desde el año 1998. En Chile formamos parte de ISOC distintas organizaciones, personas, instituciones de la sociedad civil, academia, el sector privado y el sector público. Por lo tanto, tenemos una mirada global sobre Internet. Y nuestro propósito, por supuesto, es promover los derechos digitales, contribuir al debate sobre la gobernanza y la regulación de Internet, entre otras cosas. Siguiente. Hoy vamos a hablar de estos derechos digitales, cuál es priorizar, cuál es garantizar. Primero, el derecho a la conectividad, el derecho también a la privacidad y a la protección de los datos personales, pero con un enfoque de género y una perspectiva de inclusión y plurinacionalidad. Y dentro de nuestra propuesta también está la creación de dos institucionalidades. La primera es muy importante, una agencia de protección de datos personales y una institucionalidad de la convergencia tecnológica y la convergencia de. Bien, como decía Jessica, ustedes han escuchado bastante frecuentemente en esta comisión acerca de, bueno, qué derechos digitales podemos considerar, y para esto es muy importante comprender, ¿cierto?, que el contexto que tanto Naciones Unidas como otro tipo de instituciones han venido trabajando hace más de 10 años, insiste en la idea de que efectivamente tenemos que mirar a las tecnologías, no solamente Internet tenemos que entender que es un tipo de red que va modificándose y cambiando con el tiempo. Hoy día las tecnologías de información y comunicación digitales asociadas van evolucionando, pero desde el Consejo de Naciones Unidas, luego las Relatorías de Libertad de Expresión, han enlazado durante todo este tiempo la importancia que es plasmar esta idea del derecho a la conectividad, el derecho al acceso universal, como algo que efectivamente viabiliza y facilita el ejercicio de otros derechos humanos, es decir, esta idea de que los derechos digitales nuevos, entre comillas, no necesitamos de alguna manera crearlos porque efectivamente los derechos humanos que ocurren en nuestra vida cotidiana rigen de la misma forma en el mundo digital. Y esto incluye, por ejemplo, una cuestión importante como la libertad de expresión, todo lo que tiene que ver con el pluralismo, la privacidad, etc. Ese punto nos lleva entonces también a considerar un segundo contexto que ustedes también han escuchado en esta comisión, que es que efectivamente hay un punto importante en la garantía que sí podemos crear en esta nueva constitución, que está relacionada con la situación de las brechas digitales. Hemos visto ya cómo durante la pandemia Chile ha evidenciado algo que quería superado, que es que efectivamente tenemos problemas de brecha digital importantes. Lamentablemente los datos, por ejemplo, respecto a cuál es la magnitud que tiene esta brecha digital en nuestro país, está un poco desactualizado. Datos de la SUTEL al 2018 nos hablaban de que aproximadamente un 38%, por ejemplo, de hogares en Chile no tiene conexión a banda ancha, que es la conexión que se considera de calidad. Y luego dentro de esto también CEPAL y otras organizaciones han hecho siempre un hincapié de que
La brecha digital más peligrosa es la que tiene que ver con las mujeres. Las mujeres tradicionalmente han estado excluidas en general de las posibilidades de conectividad, de las posibilidades de tener alfabetización o desarrollar sus competencias y sus habilidades. Por lo tanto, nuestra propuesta es poder empezar a concebir este concepto de derecho a la conectividad. ¿Y por qué no hablamos de derecho a Internet en específico, como mencioné antes? Porque esto tiene que ver con la idea de que Internet es una tecnología que va cambiando, ¿ya? Y vamos a ver cómo en constituciones o reformas constitucionales del mundo se han ido incorporando palabras como tecnologías de información y comunicación, etc. Un punto importante es que efectivamente tenemos la oportunidad para diversificar y democratizar también el cómo hacemos esto. Cuando hablamos de cómo el Estado puede garantizar esta conectividad, bueno, la propuesta es poder pensar en modelos que nos saquen del típico sistema público-privado, es decir, sabemos que en Chile el Estado concesiona a empresas, por lo tanto nuestra propuesta es cómo podemos potenciar, por ejemplo, modelos de redes comunitarias de Internet, modelos de pequeñas empresas locales, etcétera. Creo que ahí también hay un cuadro comparado, siguiente por favor, que dejo, donde podemos tener unas visiones respecto de cómo distintas constituciones han consagrado esto, poniendo incluso mínimos de conectividad y de calidad, ¿ya? Ese es un punto también importante. En materia del derecho a la privacidad y protección de datos personales, es muy importante tener en consideración que se trata de derechos fundamentales distintos. La protección de datos personales es un derecho autónomo, diferente al de la privacidad, tiene un carácter instrumental porque permite el ejercicio de otros derechos como el derecho a la privacidad propiamente tal, el derecho a la educación, a la salud, entre otros. ¿Por qué es importante el derecho a la protección de los datos personales? Porque hoy el mundo cambió respecto a Internet. Dada la alta complejidad que tiene hoy la era tecnológica y de lo estratégico que resulta para nuestro país que está implementando tecnologías de 5G, tiene una alta penetración tecnológica, es prioritario que se mantenga dentro de la Constitución este resguardo a la protección de los datos personales, que no solamente se trata de garantizar la posibilidad del ciudadano de poder controlar la información que se tiene sobre él, dónde, de quién la tiene, por qué, con qué objetivos esa información es almacenada, qué uso se le da a esa información, etc. Porque hoy la información personal no solo se refiere a nuestro nombre, a nuestro número de identidad o nuestro domicilio, sino que a una serie de otra información, como por ejemplo hábitos personales íntimos que se refieren en el fondo a una esfera íntima de la persona. Es tanto el peligro que hoy se requiere establecer garantías adecuadas. Este derecho, que es un derecho autónomo e independiente, ya está establecido de acuerdo a una reforma del año 2018 en la Constitución Política de Chile. Y se debe establecer de una manera lo más amplia y general posible para entender que esta protección de datos opera tanto a un nivel tanto offline como online, como ya hizo referencia Patricia, en relación con lo que ha señalado las Naciones Unidas. Y en este punto es muy importante y es clave la institucionalidad. ¿Ya? Y quiero hacer presente que lo que ha pasado en el mundo en materia de protección de datos es que 128 de los 194 países han aprobado distintas legislaciones en materia de privacidad y protección de datos. En Latinoamérica falta Bolivia, Paraguay y Chile, que no cuenta con una autoridad de protección de datos que fiscalice y sancione. Chile viene trabajando desde el año 2007 en distintos proyectos de ley y la piedra de tope de todo este andar durante estos casi 14, 15 años ha sido el rol y dónde ubicar esta institucionalidad. Y aquí quiero detenerme para que ustedes puedan ver qué son las GAFAM. Las GAFAM son las 5 plataformas tecnológicas más importantes del mundo: Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Estas plataformas de Internet están siendo sancionadas, fiscalizadas constantemente y sancionadas. Las multas más altas son de 746 millones de euros en el caso de Amazon por infringir la ley de datos personales, 500 millones de euros para Google, 225 millones de euros para WhatsApp. Todo esto por falta de transparencia en la forma en que tratan los datos personales. En Chile existen muchísimos proyectos de ley en tramitación
proyecto de ley de datos personales lleva muchísimo tiempo, por lo tanto es muy importante para nosotros que esta comisión considere la creación de un órgano autónomo que dé cuenta de estos distintos, de esta fiscalización, pero también de un resguardo a la protección de los datos. Los métodos, existen nuevos métodos que van mucho más allá del rastreo, la captura, el análisis y la predicción de la conducta y que sirven para intervenir directamente y moldear conductas o activamente la conducta en la fuente misma, que es la persona. Entonces hemos pasado desde la automatización de flujos de información sobre nosotros hasta una automatización de nosotros mismos. Entonces uno de los puntos centrales está esta institucionalidad, que tiene que ser una institucionalidad robusta, independiente, y la tendencia mundial ha sido hacia fortalecer estas institucionalidades de protección de datos. Incluso hay un caso reciente, el año 2020, que es el caso de Schrems del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoció esta capacidad de las autoridades de control de suspender cualquier tipo de transferencia de datos transfronteriza cuando el Estado destinatario no satisfaga un estándar adecuado de protección de datos. Jessica, ¿podría redondear, por favor, para finalizar? Sí, para finalizar, bueno, lo que proponemos nosotros es una figura, un actor institucional nuevo, que es una agencia de protección de datos autónoma que fiscalice el debido resguardo del derecho a la protección de datos y esta institucionalidad de la convergencia tecnológica y convergencia de medios en materia de libertad de expresión y otras materias que Patricia podría comentar y que de todas maneras nosotros vamos a dejar en una minuta y luego vamos a solicitar a quien podemos dirigirla para su video. Sin duda, solamente recalcar que efectivamente necesitamos mirar nuestra institucionalidad en el sector de tecnología y telecomunicaciones, y esto está muy ligado también con conversaciones que hay en derecho a la comunicación, ¿no? Cómo democratizamos el espectro, cómo democratizamos también la posibilidad de que estas empresas proveedoras de Internet en otros niveles que no son los públicos y privados puedan salir adelante. Estamos muy a disposición. Muchísimas gracias, Jessica y Patricia, por su presentación. Hay una competencia de manos acá, pero tenemos a Loreto Vidal y a Cristina Dorador. Vamos a hacer las preguntas primero y después tener el tiempo para responder, por favor. Muy buenas tardes, estoy feliz de escucharla, estoy realmente maravillada con escucharla. Decirle además que hay bueno, para mí, está el constituyente 155 que no está dentro de la convención, sino que pertenece a lo que denominamos bancada, YouTube y redes que nos apoyan, y ellos aquí, hay un mundo que dicen saludos, les saludan cordialmente porque les conocen. Y quisiera más que todo, más que una pregunta, una solicitud para anticiparme. Yo creo que este tema es de larga data, digamos, no alcanza en este tiempo. Nosotros tenemos dentro de la convención un espacio que se llaman reflexiones constituyentes. Me gustaría muchísimo que pudiéramos evaluar como comisión la posibilidad tal vez de presentar esta apuesta de invitarlas para que vengan en algún momento, porque creo que es un tema tan relevante y que necesita tanta expertise, y aquí yo veo a dos expertas de tomo y lomo, así es que si lo pudieran considerar sería un enorme orgullo para nosotros poder invitar a todo el pleno a que escuche la ponencia más larga de ustedes, ¿no? Muchas gracias y evalúenlo, por favor. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias, Pati y Jessica, por la presentación. Sabemos que ustedes están trabajando hace muchos años en este tema, así que se nota en su posición. Dos preguntas cortitas. Primero, que Chile, Bolivia y Paraguay que no tengan autoridad que fiscalice sanciones de la protección de datos, ¿cómo eso ha tenido consecuencias en nuestra propia diario vivir? Al no tener ningún tipo de protección, ¿cierto?, a nivel internacional, como las empresas GAFAM han también quizás hecho un uso, no sé cómo llamarlo, pero extensivo de nuestros datos en otras operaciones. Y segundo, un tema que también llega un poco uno se pone muy perplejo cuando ustedes señalan que estamos llegando a una automatización de nosotros mismos y cómo eso influye en los procesos democráticos, por ejemplo, el que estamos viviendo ahora de la escritura de la nueva Constitución. Probablemente en un futuro miremos hacia atrás y analicemos cuáles fueron las influencias de las redes en las decisiones que toma esta propia convención. ¿Cómo nos estamos nosotros analizando a nosotros mismos en este contexto de automatización de información? Gracias. Bueno,
lo primero que hay que pensar es que si muchos países tienen agencias de protección de datos que promueven este derecho, existe una obligación por parte de esas instituciones de promover ese derecho. Por lo tanto, crear conciencia en la ciudadanía. El grave problema que tenemos hoy día es que las personas no son conscientes del uso de la información, eso acompañado además de la poca transparencia que tienen las plataformas de Internet. Y no estoy solamente hablando de las grandes plataformas, sino que en general de la poca transparencia que existe. Y esta autoridad es importante porque fiscaliza no solo al sector privado, y esto es importante, también fiscaliza al sector público. Y por eso es tan importante que esa institucionalidad tenga una independencia política, una independencia funcional y presupuestaria. Y porque también esta tendencia al fortalecimiento de esta institucionalidad, porque las grandes plataformas de Internet tienen, digamos, ya están pasando a niveles, infringiendo otras normativas, no solo en privacidad, sino que también en ley de libre competencia. Entonces, existe también muchas multas en ese sentido. La verdad es que es bien difícil cuando uno piensa en cuál es el futuro que le espera a los datos personales o a este derecho en el futuro. Uno puede visualizar que la inteligencia artificial y los modelos predictivos que se están utilizando para resolver una serie de problemáticas también se están utilizando con propósitos en esta economía de mercado, en esta economía digital donde existen muchos intereses por este flujo de información, de generar modelos predictivos en el fondo para saber con certeza o con seguridad mucho antes lo que las personas van a necesitar, o lo que las personas van a querer realizar en el futuro. Sí, de todas maneras, es muy importante la segunda pregunta que tú hacías también, Cristina, respecto de esta idea de la influencia, ¿no? Y creo que es muy interesante traer a colación que hoy día, de hecho, se está discutiendo en la Comisión de Desafíos del Futuro, un proyecto de ley que busca regular las plataformas digitales, que a nuestro juicio, y así lo hemos dicho, es un muy mal proyecto, porque en realidad, finalmente lo que hace es también poner en riesgo justamente el ejercicio de otros derechos, particularmente la libertad de expresión. Entonces, cuando hablamos también de esta idea de la automatización, lo que finalmente se explica, no estamos volviendo un poco a teorías también muy de aguja hipodérmica, donde pareciera que nosotros no tuviéramos posibilidades para hacerle frente a esta influencia, y eso tiene mucho que ver con temas de educación, ¿no? Sin duda. O sea, efectivamente, creer que solo por regular la conducta de estas empresas, etcétera, a través de esto vamos a resolver el problema, no es así. Y creo que es un muy mal punto. Lo que sí se está haciendo a nivel internacional, y en ello, efectivamente, Latinoamérica ha tomado el impulso, es proponer más bien a estas empresas mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, es decir, que nos expliquen con mucha más claridad, ¿cierto?, cómo funcionan estos algoritmos. Y en eso sí podemos avanzar en mejorar, por ejemplo, este tipo de proyectos de ley que estamos viendo hoy día. Muy bien, Jessica y Patricia, les agradecemos. Perdón, pero no me respondió la primera pregunta, o sea, perdón, sí. Pero ¿cómo puede ser eso, por favor? ¿Estarías dispuestas a venir y logramos un espacio? Por favor. Sí. Muchísimas gracias por la invitación, desde allá para nosotros un honor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Jessica y Patricia por su presentación.